Bienvenidos a Derecho y Cultura. Hoy aprenderemos acerca del combate del 2 de mayo. El 2 de mayo de 1866 se llevó a cabo el llamado Combate del 2 de Mayo o Combate del Callao. Este combate termina de consolidar la independencia del Perú, generó un enorme costo económico, pero dejó la sensación de un enorme triunfo. En el siglo XIX, el Perú vivía una bonanza económica debido al guano de isla, que era nuestra principal exportación, que había conquistado diversos mercados del mundo y cuyo comercio estaba en un primer momento controlado por casas comerciales extranjeras y luego por los consignatarios, con la promulgación de la ley que daba preferencia a los llamados hijos del país. Por su parte, en Europa, España buscaba recuperar su estatus de potencia a través de intervenciones militares y de tener presencia en todos los continentes como las demás potencias imperialistas. España había vuelto a ocupar Santo Domingo y aún conservaba Cuba, Filipinas y algunas islas de la Oceanía. España fijó sus ojos en Sudamérica, donde estaban sus excolonias. En 1862, la corona española envió algunos buques en una supuesta misión científica, pero el verdadero motivo era sentar presencia en Sudamérica y cobrar algunas deudas. Estas intervenciones europeas no eran bien vistas por Estados Unidos, que era ya una potencia emergente y que había establecido la doctrina Monroe, América para los americanos. El presidente Miguel de San Román pidió facultades al Congreso para reforzar la Marina, pero esto se le fue negado. Este presidente muere prematuramente al año y medio de gobierno, desencadenando una época de mucha turbulencia y revoluciones. La escuadra española en el Pacífico estaba comandada por Luis Hernández Pinzón. Este fue recibido fríamente en Valparaíso. De allí pasaron al Perú, llegando al Callao en julio de 1863. Anclaron en el puerto y fueron recibidos en los salones de Lima. Era un caso particular, pues desde la independencia, Perú y España no habían tenido relaciones diplomáticas, ya que España no había reconocido plenamente la independencia del Perú. Pinzón llega con la misión de establecer contacto con las autoridades peruanas. La escuadra española siguió su camino, pero un confuso incidente la haría regresar. En la hacienda Talambo, cerca de Chiclayo, residían 35 familias de origen español que trabajaban en cultivos de algodón y que sostenían duras tensiones con la población local. Se desencadenó una gresca en agosto de 1863, donde perdieron la vida un español y un ciudadano peruano. Un juez peruano inculpó a varios españoles por iniciar la pelea, lo que estalló en contra de nuestro país, teniendo mucho que ver en esto el funcionario español Eusebio Salazar y Mazarredo. Luego de la expedición científica, llegó este controvertido funcionario español, que se unió a la expedición en Panamá. Este encabezó un reclamo por los incidentes de Talambo, presentándose como comisario especial, comisario regio, o en otras palabras, comisario enviado por el rey. Cuando él presentó sus credenciales, estas le fueron rechazadas, porque este cargo de comisario real tenía sentido en el virreinato, y el Perú ya no era más un virreinato, sino una república. Por este rechazo, la escuadra española ocupó las islas de Chincha, que estaban llenas de guano, lo cual fue un acto ofensivo contra nuestro país. Esto iba en contra de las instrucciones dadas de la corona española, que fue el darle una salida diplomática a este incidente. Salazar y Mazarredo se convirtió en el responsable de que este incidente escale a instancias mayores. Se dice que España
Aún no había renunciado a la soberanía en el Perú, por lo que España no podía nombrar ministro plenipotenciario a Salazar y Mazarredo en un país que no reconocía. Además, que las tomas de las islas de Chincha tampoco se podrían tomar como la toma de un territorio extranjero, porque técnicamente España no ha renunciado a su soberanía. La Cancillería peruana emitió una nota comunicando la agresión hecha hacia el Perú, y la opinión pública reaccionó pidiendo guerra. Esta opinión fue compartida en la oposición en el Congreso, donde destacó la participación de Ramón Castilla, en ese entonces presidente del Senado. Este último pidió la declaratoria de guerra, pero el gobierno de Pezet lo detenió y lo desterró al Peñón de Gibraltar, debido a que Pezet buscaba una salida diplomática para recuperar las islas de Chincha, ya que en esos momentos el Perú no estaba bien militarmente. Pezet tranza negociaciones, pero a la vez compra armamento que va llegando entre 1865 y 1866. Para esto, aunque el presidente aparentaba inacción, envió a Europa al coronel Bolognesi para comprar armamento, además que Miguel Grau y otros marinos mandaron a construir el monitor Huáscar en la fragata Independencia. También se adquirieron la Unión y la América. Sin embargo, estos buques blindados llegaron al Perú cuando el combate ya había terminado, pero serían protagonistas en la guerra contra Chile. En 1864, el almirante José Manuel Pareja llegó para reemplazar a Hernández Pinzón. La flota española también fue reforzada con el poderoso blindado Numancia. Pezet empezó las negociaciones, enviando como representante peruano a Miguel Ignacio de Vivanco. En ese momento, Lima era sede de un congreso americano, al que asistieron representantes de países como Chile, Colombia y Argentina. El Perú firmó el Tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865, a bordo de la fragata española Villa de Madrid. Mediante ese tratado, el Perú se comprometía a pagar 3 millones de pesos como deuda externa a España, estipulada en una cláusula de la capitulación de Ayacucho. España se comprometía a abandonar las islas guaneras. El gobierno estaba presionado económicamente, y el dinero del guano de las islas de Chincha eran fundamentales para el presupuesto del gobierno. Las cláusulas de este tratado causaron indignación en la población. Además, se encendió la revuelta contra Pezet. A causa de esto, un marinero español fue apedreado mientras paseaba por el puerto con algunos de sus compañeros. En febrero de 1865 estalló la rebelión en contra de Pezet, encabezada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prado. Ganó muchos adeptos debido a que el tratado se consideraba lesivo para el honor nacional. Los rebeldes avanzaron hasta Lima y tomaron la ciudad. Pezet tuvo que renunciar y Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia. Mientras esto pasaba en Perú, Chile estaba enfrentando la amenaza de la flota española. Como reacción a la toma de las islas de Chincha, Chile cerró sus puertos a la Armada española. Muchos países sudamericanos y del mundo en general no van a ver con buenos ojos esta intervención española, y en el caso de Chile se solidariza con el Perú, evitando que las naves españolas puedan facilitar su abastecimiento en los puertos chilenos. Después del Tratado de Vivanco-Pareja, la escuadra española se dirigió a Chile, donde decidió bloquear los puertos, y en respuesta el gobierno chileno le declaró la guerra. Chile no contaba con una fuerza naval suficiente para hacer frente a la escuadra española, pero en una acción audaz en la batalla de Papúa
La fragata Esmeralda, en noviembre de 1865, captura la nave española Covadonga. Ante esto, el almirante Pareja se suicidó y fue reemplazado en el mando por Castro Méndez Núñez. El Perú mientras tanto se preparaba para enfrentar a la escuadra española. Prado estableció que los ministerios se convirtieran en secretarías, y para esto llamó al grupo de jóvenes políticos liberales encabezados por José Gálvez. Este último ocupó la Secretaría de Guerra y Marina, José María Quimper la de Gobierno, Manuel Pardo la de Hacienda y Toribio Pacheco la de Relaciones Exteriores. Eran jóvenes intelectuales y respetados, pero por eso se les llamó el Gabinete de los Talentos. El Perú le declaró la guerra a España en enero de 1866, pero en diciembre de 1865 Prado celebró un tratado de alianza con Chile para rechazar a los invasores, tratado al que se adhirieron Ecuador y Bolivia. El Perú dirigió su escuadra al sur para apoyar a Chile y esperar la llegada de los buques peruanos Huáscar e Independencia. La escuadra española envió un par de buques, la Blanca y la Vía de Madrid, para destruir a los buques aliados que estaban en los archipiélagos del sur de Chile, frente a la isla de Aptao. Debido a esto, se produjo lo que se conoce como el combate de Aptao el 7 de febrero de 1866. Este combate fue importante porque peruanos y chilenos combatimos juntos frente al enemigo extranjero. Miguel Grau estaba en este combate al mando de la Unión y Arturo Prat al mando de la Covadonga. Curiosamente, estos hombres que combatieron del mismo bando se enfrentaron años más tarde en la Guerra del Pacífico. El bando español castigó a Chile bombardeando Valparaíso el 31 de marzo de 1866. Chile decide desmontar la artillería para declararlo puerto indefenso, con lo cual no debía ser bombardeado, pero igual se bombardea. El almirante español fue tildado de cobarde por atacar un puerto indefenso. La flota española se dirigió al puerto del Callao, pero hizo un alto en la isla de San Lorenzo. Ellos van al Callao con la orden de reducir a cenizas el puerto, pero no tenían en cuenta la férrea resistencia con la que se encontrarían. Todo estaba listo para el combate para el 1 de mayo, pero se esperó al 2 de mayo porque a las tropas españolas les recordaba el levantamiento de Madrid contra las tropas invasoras de Napoleón en 1808. Ese 1 de mayo, jóvenes armados recorrieron las fortificaciones cantando efusivamente. Entre esos jóvenes se encontraba Leoncio Prado, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. La ciudad estaba embanderada y había varios batallones esperando cerca de los fuertes en caso los españoles intentaran un desembarco. Bomberos, por su parte, estaban apostados en los últimos edificios entre el Callao y Bellavista. La Armada Española estaba compuesta por 6 fragatas, una corbeta y algunos transportes. Poseían unos 300 cañones. En el lado peruano se armaron baterías y se habían reclutado gran cantidad de voluntarios. Los cañones habían sido adquiridos recientemente y sus artilleros no habían tenido la oportunidad de adiestrarse correctamente. El secretario de Guerra, José Gálvez, era el organizador y director de la defensa. Él disponía todo, que no se debe soslayar la conducción político-militar de Prado, quien lleva la estrategia de cómo se iba a llevar esta guerra. Ancianos, mujeres y niños salieron del Callao, mientras que gran cantidad de voluntarios se presentaron en el Callao para combatir, llegando incluso voluntarios extranjeros para defender al puerto del Callao.
La mañana del 2 de mayo de 1866, exactamente a las 11:50 am, la Armada española se dispuso a atacar el Callao. Se dice que los navíos españoles estaban tan cerca a la playa que parecía que iban a varar. Los escasos y débiles barcos peruanos apostados en el norte sirvieron como baterías flotantes, pero la principal defensa eran las baterías de cañones apostadas en tierra. La principal artillería peruana se dividió entre el fuerte Santa Rosa, la batería Cepita y el torreón de la Merced. El combate se inició en todas las zonas a la vez, pero con resultados diferentes. En la zona norte, los buques españoles sufrieron muchos daños y se retiraron maltrechos. En el centro estaba el llamado Cañón del Pueblo, que fue armado por civiles un día antes y que tuvo más un valor simbólico porque quedó inutilizado al inicio del combate. En el sur, las fuerzas peruanas sufrieron muchos daños debido a la participación del poderoso Numancia. En esta zona estaba el torreón de la Merced, que no había sido terminado. En este torreón, en una suerte de balcón, combatió José Gálvez. A las 12 p.m., el torreón de la Merced estalló, debido a que una bomba alcanzó los sacos de pólvora que se habían acomodado como parapetos. En esta explosión murió José Gálvez, junto a otras 27 personas. El Perú había perdido a una de sus mentes más lúcidas, quien fue clave para abolir el tributo indígena y liberar a los esclavos. En esa explosión también murió el primer héroe bombero, Antonio Alarco. Curiosamente, en este torreón estaba Ricardo Palma, pero éste recibió la orden de enviar un mensaje al presidente Prado, que estaba en el área. Palma, a medio camino, escucha la explosión y cuando voltea se da cuenta que la torre de la Merced había volado. El presidente Prado, por su parte, estaba refugiado en el Real Felipe, que estaba desartillado, dejando de ser un objeto militar a batir. Después de la muerte de Gálvez, el combate continuó sin mando central, hasta caer la tarde, cuando se anunció la victoria. A las 5 p.m. se dio la orden de alto al fuego. Los daños en el Callao se redujeron a la pérdida de la torre de la Merced, el desmonte de una batería y a unos cuantos incendios. La población recibió pocos daños y las celebraciones solo fueron comparadas con las celebraciones tras la victoria en la batalla de Ayacucho. Los buques españoles se retiran considerando que han cumplido con su deber, pero hacen un alto en la isla de San Lorenzo para enterrar a sus muertos, curar a sus heridos y reparar sus daños. Luego se dividieron en dos grupos. Uno se dirigió a Manila y el otro hacia España. Las bajas peruanas fueron sepultadas en el cementerio Presbítero Maestro, donde se erigió un mausoleo.